¿Qué tal, hermanos? Que el Señor nos bendiga nuevamente la oportunidad de compartir, ¿cierto?, una reflexión de la palabra de Dios. Un día lindo, ¿verdad? Soleado para nuestra ciudad, Temuco. Y es un bonito tiempo donde, como iglesia cristiana evangélica, ¿verdad?, estamos de fiesta, si se quiere, ¿cierto? Estamos de fiesta recordando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, allí, ¿verdad?, frente a las huestes espirituales de maldad, allí en la cruz del Calvario, ¿cierto?, el Señor derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, el diablo, ¿verdad? Como digo, para nosotros hoy día como iglesia es un tiempo de alegría, de regocijo. El infierno fue derrotado, hermanos. Jesucristo resucitó. Y hoy día, cierto domingo, de madrugada, conocemos la historia según las escrituras en el libro de Mateo. Se señala, ¿verdad?, de que unas mujeres fueron al sepulcro a ver, ¿cierto?, el cuerpo del Señor, mas el cuerpo, ¿verdad?, no estaba allí. La piedra había sido removida, el sepulcro estaba vacío. Nuestro Cristo, hermanos, había resucitado, ¿verdad? Y voy a dar lectura al texto, ¿cierto?, que vamos a estar compartiendo en este día, que está en Mateo 27, versos 62 al 64. Y cito textualmente. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordábamos de aquel engañador que dijo, que asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error que el primero. Amén. Hasta ahí entonces la palabra del Señor. Hermanos, hoy día entonces vamos a compartir este texto que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando hablamos de resurrección debemos considerar lo siguiente. ¿Qué significa resurrección? A veces, inclusive la propia iglesia a veces no tiene claro, ¿cierto?, el concepto de resurrección, cuando realmente, ¿cierto?, la doctrina, la enseñanza de la resurrección debiera ser una de las bases, ¿cierto?, de nuestro cristianismo, la resurrección. ¿Y qué significa la resurrección? Bueno, debiéramos, ¿cierto?, definir resurrección como levantar, despertar, ponerse de pie, levantarse. Entonces, de resurrección en el texto griego, ¿cierto?, la palabra resurrección es egeiro, egeiro, y que significa, como digo, particularmente levantarse o levantado, ¿ya? Según Juan, ¿cierto?, en su Evangelio, en el capítulo 5, verso 21, usa la misma palabra, egeiro, y dice el texto de la siguiente manera, porque como el Padre levanta, ahí está la misma palabra, egeiro, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces la palabra resurrección o resucitar en el griego es egeiro y significa levantarse. Esa es la idea, levantarse. Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 30, verso 30, capítulo 13, verso 30, perdón, lo dice de la misma manera, ¿verdad? Y él dice en su texto, más Dios que levantó, ¿cierto? Levantó, ¿cierto?, a Jesús obviamente de los muertos. Entonces tiene que ver con eso. Resucitar significa principalmente levantar. Quizás pudiéramos dar otra palabra griega que define lo mismo, ¿cierto?, para hablar de resucitar, y es egeiro, egeiro, de donde seguramente nosotros también podemos sacar nuestra palabra ejercicio, ya que también literalmente significa levantar, despertar, resucitar. Primero de Corintios, capítulo 6, verso 14, usa esta palabra también, egeiro, para levantar. Y cito textualmente, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, hermanos, la idea, ¿cierto?, de levantar, la idea de levantar o de resucitar, entonces tiene que ver con volver a la vida. Tiene que ver con eso, con volver a vivir, ¿ya? Y no a una vida común y corriente, sino a una vida nueva y a una vida eterna ahora. Esa debiera ser entonces nuestra esperanza, nuestra confianza. Hermanos, dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que allí, ¿verdad?, en todas las escrituras se hablaba acerca de este tema, acerca de la resurrección. Todas las escrituras hablaban acerca de la resurrección, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como digo, cuando
cuando los soldados estaban allí custodiando, ¿verdad?, el sepulcro, dice principales sacerdotes diciendo que guardaran muy bien ese sepulcro. ¿Para qué? Para que no fuera cierto que los discípulos robaran el cuerpo y luego dijeran ha resucitado. Claramente, los discípulos jamás habrían podido robar por el Señor, porque no contaban ni con la fuerza bélica, si se quiere, no contaban, cierto, con los recursos para eso realmente. ¿Quién se podía oponer digamos, a una guardia romana? Jamás, ¿cierto? Nadie, sobre todo en esos tiempos. Entonces, claramente, efectivamente, Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Sí resucitó. Y eso, como digo, es algo que lo enseña toda la Biblia, todas las Escrituras. Y uno de los pasajes que a mí particularmente me encantan, ¿verdad?, que habla acerca de esto en el Antiguo Testamento, es el hecho, ¿cierto?, de que es el hecho de que Jesucristo, ¿cierto?, resucitaría, es el hecho de Job. Job, ¿verdad?, en el capítulo 19, verso 25 al 27, y dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, qué tremendo es eso, ¿cierto? Se dice que Job es contemporáneo de Abraham, 2400 años atrás. Job ya estaba hablando, ¿cierto?, acerca de la resurrección del Señor. Estaba hablando, ¿cierto?, cómo es que el Señor un día se levantaría de entre los muertos, se levantaría sobre el polvo, ¿verdad? Y Job creía que él también se iba a levantar y por ende, ¿cierto?, iba a poder ver con sus propios ojos a su Redentor. Qué tremendo es eso. Dice Lucas, también es cierto allí el relato que habían dos personajes que iban camino a Emaús después de muerto Jesucristo y ellos hablaban acerca de la situación y se les aparece precisamente Jesús y les dice, cierto, a ellos que acaso no era necesario que el Cristo padeciese aquellas cosas y que entrara en la gloria. Y dice que Jesús le comenzó a hablar a ellos de lo que él decía en las Escrituras. Cuando hablamos de Escrituras hablamos solamente del Antiguo Testamento. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que lo que en todas las escrituras hablaban acerca de él. Entonces, claramente, la ley de Moisés, desde Génesis, ¿cierto?, a Deuteronomio, los profetas considerados como mayores y menores, todos los profetas, los salmos, todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento hablaba, hermanos, acerca de la persona y obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Lo ve? También, ¿cierto, hermanos? Debemos decir que la resurrección de Cristo en su momento no fue un hecho aislado, ¿cierto? No fue un hecho aislado, se habla de testigos oculares de la resurrección. Muchas personas vieron, ¿cierto?, en su momento a Cristo resucitado, ¿cierto? Testigos oculares de la resurrección. Dice la Escritura allí el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, verso 15, del 3 al 6, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y aquí está, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cierto? Cuando Pablo escribe esto, por allá por el año 50 quizás aproximadamente, ya habían pasado probablemente 20 años de la muerte y resurrección de Cristo, seguramente muchos todavía vivían y eran testigos. De hecho, se dice acá que más de 500 hermanos habían presenciado la resurrección de Cristo y que él había vuelto a vivir. Entonces, como digo, la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado. Había cierta evidencia, habían argumentos contundentes, testigos oculares que vieron a Cristo nuevamente con vida. Ya ahora la resurrección de Cristo también, hermanos, es importante considerar que conlleva a una resurrección espiritual también en nosotros los cristianos, ¿cierto? Y claro, dice Pablo en su carta a los Romanos, y cito textualmente, mire, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo resucitó, hizo posible, ¿cierto?, el hecho de que todos nosotros, los creyentes en Cristo, podamos también tener una vida nueva, ¿cierto? Espiritualmente también nos hayamos podido levantar, hayamos podido resucitar espiritualmente. De hecho, si Cristo resucitó, es justamente para nosotros poder darnos una vida nueva. Si
si tenemos nosotros, hermanos, esa esperanza de que Cristo resucitó y que un día va a volver por nosotros, dice la Escritura, que todo aquel que tiene esa esperanza debe purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que andar, obviamente, en una vida nueva, ¿cierto? En novedad de vida, dice el texto. No podemos seguir siendo los mismos. Tienen que haber cambios sustanciales en nuestra persona, en nuestra vida. Hermanos, decir que Cristo resucitado es decir que Cristo, ¿cierto?, está vivo, activo y que además intercede, ¿cierto?, por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que allí en el libro de Romanos 8:34 dice que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién pues es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, sus hijos. Y esa debe ser también nuestra alegría, saber de que hay uno que intercede por nosotros cada vez que fallamos, hermanos, porque ¿qué podría, cierto, decir? Y convengamos en eso, que realmente no ha fallado nunca, que no ha pecado. Todos pecamos, todos fallamos de una u otra manera. Y el pecado, hermanos, es justamente lo que al ser humano le condena, el pecado. Sin embargo, nuestros pecados han sido perdonados y Jesucristo intercede por nosotros diariamente. Entonces, eso es algo tremendo. Jesucristo, si bien es cierto, murió una vez para siempre y para perdonar todos nuestros pecados, según el libro de Colosenses, ¿cierto? Pero con todo, Jesucristo sigue intercediendo diariamente por nosotros a favor nuestro, hermano, y eso es algo tremendo. Ahora, hay quienes también, ¿cierto?, niegan este aspecto de la resurrección y por ende niegan que Jesucristo ha resucitado. Hay algunos, ¿cierto?, que creen en la reencarnación más que en la resurrección. De hecho, como digo, niegan acerca de este tema. Sin embargo, el propio apóstol Pablo enfatiza mucho esta enseñanza y cito textualmente en 1 Corintios 15, dice que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Créame que en la propia iglesia de Corintios se está olvidando esta enseñanza de que Jesucristo se había levantado entre los muertos. ¿Cuánto más hoy día? Como digo, a veces hay gente en nuestra propia iglesia que no tiene idea de qué significa la resurrección. Creen en cualquier cosa, pero menos en que un día, ¿cierto?, su persona va a ser levantada entre los muertos, que Dios le va a devolver, ¿cierto?, ese espíritu, esa alma, ¿verdad? Y un cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible, para vivir eternamente con el Señor. Se desconoce a veces el tema, y en la iglesia de Corintio, Pablo estaba diciendo lo mismo, de que muchos de los hermanos en Corinto estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Entonces Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Y que seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros testificamos que Dios resucitó a Cristo. Entonces, claramente había también allí un problema en la iglesia de Corinto, y como digo, hay un problema también hoy día en la iglesia actual, que muchos, ¿cierto?, desconocen esta realidad con respecto al tema de la resurrección, del hecho de un día levantarse nuevamente de entre los muertos, ¿verdad? Y eso no debiera ser así. Debiéramos interiorizarnos en estos temas, digamos, no voy a decir teológicos, porque son temas que están allí, que son principalmente la base de nuestro cristianismo, ¿cierto? Como lo dije, como lo es la resurrección de los muertos. Entonces, dice ahora el apóstol Pablo de que si los muertos, ¿cierto?, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ya lo decíamos, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y que aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, tenemos que tener claro cuán importante es la resurrección de los muertos, hermano. Porque si Cristo no ha resucitado, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando nos moramos nos vamos a ir a la condenación. Más si Cristo resucitó, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la firme confianza y esperanza de que un día nosotros vamos a resucitar también con Él, para vivir, ¿cierto?, en la gloria eternamente. De hecho, la Biblia señala justamente de que existen, ¿cierto?, dos resurrecciones. Una que es la resurrección de vida, y otra la resurrección o condenación eterna. ¿Cierto? Lo dice allí el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ve? Daniel también lo dice, de que llegará el día en que todos los que estén en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, ¿de cuál participará usted? Usted, mi amigo que me escucha, ¿de qué resurrección participará usted?
Créame, un día el Señor, ¿cierto?, vendrá a este mundo y nos arrebatará. La Biblia dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, ¿cierto? Seremos trasladados con Cristo, ¿cierto?, a su presencia allí, y allí vamos a estar, ¿cierto?, con Él para siempre. Y esa debiera ser entonces nuestra esperanza, nuestra confianza. Dice la Escritura que un día seremos arrebatados y transformados. Lo dice también Pablo en su carta a los Corintios, que tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por eso es que el Señor también va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo en su carta a los Filipenses, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, que es un cuerpo resucitado e incorruptible. Hermanos, qué tremendas verdades todo esto. Por eso es que usted también, ¿cierto?, debe considerar lo importante de la resurrección de Jesucristo. Hoy día estamos en un día de alegría, en un día de victoria, un día domingo en la mañana, resucitó Jesús. Por favor, démosle la importancia que esto merece. Alegrémonos, regocijémonos, compartamos, ¿cierto?, nuestra fe con las que aún no conocen al Señor. Digámosles que todavía hay tiempo, que todavía hay esperanza. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde mucha gente, ¿cierto?, se está enfermando, muchos están perdiendo sus trabajos, se están quedando sin su sustento económico, muchos están muriendo, inclusive familiares llenos de dolor, producto de aquello, pero hermanos, no nos olvidemos. Juan dice allí claramente, Jesús hablándole a Marta y a María, que el que creía en él no moriría eternamente. La pregunta de Jesús a Marta fue, ¿crees tú en esto? Y la respuesta fue, sí, Señor, creo que en el día de la resurrección volveremos, ¿cierto?, a vernos. Pero Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esa ocasión, ¿cierto?, estaba hablando de la muerte de Lázaro, a quien el Señor resucitó después de 4 días. Hermanos, Lázaro volvió a morir. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, moramos y seamos resucitados por el Señor, no volveremos a morir jamás. Será para siempre, será para vivir eternamente con nuestro Señor. Como digo, esa debe ser nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra oración entonces, es buscar al Señor cada día, buscar su rostro, su perdón, su misericordia, disfrutar de su amor, de su gracia, y como digo, dar todos los días de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias al Señor por su Hijo Jesucristo y por haberle levantado de entre los muertos. Que Dios le bendiga, hermanos, en mi oración, y si Dios lo permite, ¿cierto?, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Y antes de finalizar nuestro tiempo de predicación, ¿verdad?, vamos a orar para agradecer también al Señor por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta hora, por ese tiempo precioso que hemos tenido, Señor, delante de ti. Dios mío, sabemos de que un día, Señor, tú moriste en aquella cruz del Calvario. El infierno creía que había ganado, Señor, pero más tú, Dios mío, derrotaste, Señor, a las huestes espirituales de maldad. Señor, derrotaste al infierno, Señor, destruiste a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque al tercer día, Señor, un día como hoy, tú resucitaste a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y hoy día nosotros creemos en aquello, Señor. Hoy día, Señor, somos testigos también de aquella resurrección, producto de la nueva vida que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos la firme confianza, Señor mío, de que un día también vamos a resucitar para vivir eternamente junto a ti allá en el cielo. Bendice a toda la iglesia, Señor, a aquellos que están enfermos, con dificultades. Aumenta, Señor, la fe de aquellos que están débiles también. Sana, Señor, a aquel que está con dolencias, con dificultades físicas. Para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo en esta hora. Amén y amén.